Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada quería agradecerles la oportunidad a la doctora Albarracín y bueno, a todos los organizadores de este curso que nos ha sido muy útil en el transcurso del año, conocer lo que hace cada centro de microscopía del país, así que muchas gracias. Mi nombre es Erika Faure, soy médica patóloga, trabajo como profesora asistente en el Centro de Microscopía Electrónica de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, en esta oportunidad les vengo a presentar un poquito mi proyecto de tesis, que bueno, está comenzando, presenté mi proyecto y fue aprobado a fines de febrero de este año. Y bueno, además de eso, estoy en la parte de servicio informando la microscopía electrónica de las biopsias renales, que nos llegan no solamente de acá de provincia de Córdoba, sino de muchas otras provincias del país. Trabajo junto con el doctor Buzzi, que ustedes ya han tenido la oportunidad de conocer en presentaciones previas. Y bueno, como les comentaba, y como para ya ir entrando en tema, les comento que la patología renal, o sea, el diagnóstico de glomerulopatías en patología renal, requiere para el diagnóstico de un trípode de técnicas, que son la microscopía óptica, la inmunofluorescencia y la electrónica, ¿sí? Por eso, bueno, es tan importante tenerla para llegar a un diagnóstico concreto. Entonces, en el día de hoy pusimos el título de nefritis lúpica y macroautofagia, la microscopía electrónica de transmisión como una herramienta para su análisis. Es decir, yo estudio este proceso en esta patología tan compleja e interesante. Bueno, el lupus es una enfermedad autoinmunitaria multisistémica, ¿sí?, que se caracteriza por la formación de múltiples autoanticuerpos. Ustedes sabrán que en realidad hay muchas enfermedades autoinmunes, hay enfermedades autoinmunes que son específicas de órganos, como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, que es específica de la tiroides, y después hay enfermedades autoinmunes que son multisistémicas, como esta, que afectan, como su nombre lo dice, a múltiples aparatos y sistemas, ¿sí? Básicamente la alteración del lupus se encuentra en una alteración, o sea, se pierde la autotolerancia. ¿Qué significa autotolerancia? Bueno, nuestro sistema inmunológico en condiciones normales lo que tiene que hacer es reconocer lo extraño, lo foráneo en nuestro cuerpo para atacarlo y de esta forma defendernos de ese daño. Y de la misma forma, así como puede reconocer lo extraño, también tiene que saber reconocer lo propio para no alterarlo de la misma manera, para no afectarlo. En el lupus este mecanismo está alterado, ¿sí? Entonces se comienzan a atacar antígenos que son propios. Son muchos los anticuerpos que se van a formar contra antígenos propios, que van a ser anticuerpos contra antígenos nucleares, dentro de antígenos de núcleo, ADN, ARN, proteínas tipo histonas y otros tipos de proteínas, así como también contra componentes de citoplasma y de la membrana plasmática. Y también se van a producir anticuerpos contra antígenos de superficie de células sanguíneas, por eso también vamos a ver cómo van a estar alteradas con citopenias las diferentes series, las series de la sangre, ¿sí? Bueno, al ser una enfermedad multisistémica, dijimos que puede afectar a múltiples órganos y sistemas, entre ellas vamos a empezar acá a enumerar la piel, ¿sí?, con el característico rayo malar. Es muy característico en el lupus, y es uno de los, muchas veces, los síntomas de inicio, este eritema en alas de mariposa. ¿Qué quiere decir? Es un cambio de la coloración de la piel, que se vuelve roja, ¿sí?, por vasodilatación, a nivel, se llama en alas de mariposa, porque parece una mariposa, en puente de la nariz y región malar, ¿sí?, que característicamente se produce por una reacción de fotosensibilidad, es decir, el paciente se expone al sol y aparece esta lesión. También puede haber algunos daños neurológicos, ¿sí?, con desórdenes afectivos, por ejemplo, a nivel pulmonar se puede producir inflamación, a nivel del vaso, por toda esta hiperproliferación de poblaciones inmunitarias, se puede producir un agrandamiento del vaso con esplenomegalia. A nivel articular, ¿sí?, se van a producir también, por ejemplo, artritis, que se va a diferenciar de otras patologías autoinmunes, como la artritis reumatoidea, que la artritis reumatoidea, por ejemplo, ataca articulaciones pequeñas, es muy deformante. En cambio en el lupus ataca más articulaciones más grandes y no es una artritis deformante. A nivel riñón, que es lo que nos atañe a nosotros, y ya lo vamos a ver un poquito mejor, se producen sobre todo glomerulonefritis por depósito de complejos
antígeno-anticuerpo que se van a formar en la sangre o in situ, y también son muy importantes la medición en el suero de estos anticuerpos antinucleares que estábamos nombrando recién. Y a nivel de la sangre, había dicho que se pueden producir citopenias por estos anticuerpos contra los antígenos de superficie que van a tener leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Entonces, al reconocer como extraño estas células, que en realidad no lo son, las van a destruir y de esta forma se van a producir citopenias, es decir, descenso en la sangre de los niveles de esos elementos formes, ¿no? Entonces, es muy heterogénea, por eso el pronóstico muchas veces también es impredecible, pero para llegar al diagnóstico, al ser tan multisistémica, en realidad yo no me puedo basar en un solo síntoma, o la presencia de un solo anticuerpo, ni siquiera en una biopsia. Yo lo que tengo que hacer es fijarme en una serie de parámetros, sí o sí tiene que haber una correlación entre hallazgos clínicos y de laboratorio para yo poder llegar al diagnóstico. Entonces, lo primero, como ustedes pueden ver acá en la tabla de la derecha, el criterio de entrada, o sea, lo que sí o sí tiene que estar presente para comenzar a pensar en un lupus, es la presencia en sangre de los anticuerpos antinucleares, ¿sí? Que de ahora en más le vamos a llamar ANA, ¿sí? Anticuerpos antinucleares genéricos, eso se llama los que son inespecíficos, pero que sí o sí tienen que estar presentes porque casi en el 100% de los pacientes con lupus están presentes. Pero ¿cuál es el problema? También pueden estar presentes en otras enfermedades autoinmunes, por lo cual, si bien son muy sensibles, no son específicos. Pero sí o sí tienen que estar presentes. En un título, como dice acá, mayor de 1/80. Entonces, si yo tengo este primer parámetro, ahí sí puedo empezar a pensar en un lupus y voy a ver los parámetros que siguen. Tengo en la columna de la izquierda los parámetros que son clínicos, y a la derecha los de laboratorio. Entonces vamos a ver un poquito lo que son los parámetros clínicos. Puedo tener síntomas constitucionales como la fiebre, ustedes verán que es algo muy inespecífico. A nivel hematológico, como decía antes, leucopenias, trombocitopenias y hemólisis autoinmunes por estos anticuerpos, como decía, que van a ir a opsonizar esas células específicamente y las van a destruir. A nivel neuropsiquiátrico, delirio, psicosis, convulsiones. A nivel mucocutáneo, el eritema que nombraba recién, úlceras orales. A nivel seroso puede haber pericarditis, pleuritis. A nivel musculoesquelético, el involucro de las articulaciones. Y a nivel renal puede haber proteinuria, hematuria, y bueno, obviamente la biopsia renal, que la vamos a poder clasificar, ya vamos a ver un poquito más adelante, según la clase, va a ser el puntaje que yo le voy a dar. Entonces, todo esto es un score, ¿sí? Cada uno de estos síntomas me va a dar un puntaje y los voy a ir sumando. Y luego, por otra parte, en la columna de la derecha dijimos los parámetros de laboratorio. Tenemos anticuerpos antifosfolípidos, ¿sí? Como los anticuerpos anticardiolipina o anticoagulante lúpico, cada uno de estos entonces con su puntaje, caída de componentes del complemento, que son proteínas inespecíficas que actúan en la cascada de inflamación, y acá sí los anticuerpos específicos del lupus. Recuerden que yo les dije en un principio que los ANA genéricos, ¿sí? Si bien son muy sensibles, son inespecíficos y pueden estar presentes en otras enfermedades autoinmunitarias. En cambio, estos, como son el anti-ADN doble cadena y el anti-SMIT, son específicos de lupus, ¿sí? Son específicos, pero en realidad se presentan en un 20 a 60% del paciente. Entonces no siempre están presentes, pero cuando están me orientan mucho. Entonces yo sumo, ¿sí? Todos el puntaje que me va dando, y tengo que tener en esa escala un valor de 10 o de más para poder hacer ese diagnóstico. Entonces, con esa suma de puntaje ya puedo hablar de un diagnóstico de lupus. Bueno, en cuanto a los mecanismos patogénicos extrarrenales de nefritis lúpica, bueno, como les decía, es una enfermedad muy compleja, intervienen muchísimos factores, pero bueno, acá tenemos un esquema que más o menos nos explica cada uno de ellos. Tenemos estos desencadenantes, comienza con un desencadenante ambiental, como por ejemplo una infección viral o los rayos UV. Recuerden que yo les decía que el tema en alas de mariposa se daba por una fotosensibilidad, es decir, el paciente es sensible a eso. ¿Qué produce? Estos rayos UV, por ejemplo, van a producir daño de la célula y la célula muere por apoptosis. Si esa célula que muere por apoptosis no es limpiada, por así decirlo, de forma adecuada, van a entrar en contacto con el sistema inmunológico. Entonces son reconocidas por las células presentadoras de antígenos. Esta célula procesa los antígenos y los expone
en esta molécula que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Para qué? Para que los reconozca después el linfocito T, que es esta célula que tenemos acá. Una vez sensibilizado el linfocito T, él va hacia, por ejemplo, los centros germinales, donde están los linfocitos B. Ustedes sabrán que el linfocito B básicamente lo que hace es sintetizar anticuerpos. Entonces esto va a promover una maduración del linfocito B, que en última instancia se va a transformar en células plasmáticas. ¿Sí? Las células plasmáticas no son más que linfocitos B muy especializados para sintetizar una gran cantidad de anticuerpos. Entonces, una vez formadas las células plasmáticas, tenemos una gran secreción de anticuerpos específicos hacia la sangre. Estos anticuerpos, una vez en la sangre, que son de tipo inmunoglobulina G, se van a poder unir al complemento, ¿sí? O a otras células, algunas otras células inflamatorias. Todo esto va a llevar a una destrucción tisular, a los diferentes órganos que habíamos dicho, riñón, piel, pulmones. Y va a producir más apoptosis, y estas células apoptóticas van a volver a presentar antígenos a otras células presentadoras de antígenos, por lo cual es un círculo vicioso que está siempre en actividad, y en realidad lo que uno quiere con el tratamiento es disminuir esa actividad para que el daño no progrese. Bueno, en cuanto a la genética de esta patología, hay muchos genes involucrados, se han estudiado tanto en humanos como en ratones, los genes involucrados en cada una de las etapas. Por ejemplo, la presentación de autoantígenos, acá tenemos mencionado los genes que se observan en humanos, y en homólogos murinos, para la misma característica, los genes que codifican. Lo mismo para la activación linfocítica, para la apoptosis y la supervivencia celular, para esta respuesta innata al daño, para el aclaramiento de células apoptóticas, y para esta respuesta de complejo antígeno-anticuerpo. Es muy importante en esto tener claro el concepto de autovacunación, sobre todo explicárselo al paciente, explicarle que es una enfermedad que no tiene cura, ¿sí? Pero que lo que uno puede tratar son estas series de reactivaciones, porque es una enfermedad que se puede presentar de forma aguda, pero que después va a presentar caídas, remisiones, y va a cursar de forma crónica. Entonces explicarle al paciente que en realidad es como una autovacunación, porque ¿qué hace uno con la vacuna? Expone al cuerpo a un antígeno, ¿sí? Para que luego sea reconocido, si ingresa realmente al cuerpo, sea reconocido y uno lo ataque de forma eficiente. En el lupus justamente sucede eso, uno está autovacunado contra sus propios antígenos, de manera que las fases de actividad van a ir volviendo, y lo que nosotros queremos con el tratamiento es reducir eso para reducir el daño de órganos blancos. Bueno, específicamente ya en lo que son mecanismos patogénicos intrarrenales de la nefritis lúpica, tenemos que considerar lo que es la patología glomerular y la patología túbulo-intersticial. Para recordar un poquito lo que es la histología del riñón, tenemos que recordar que el glomérulo, ¿sí?, es la unidad funcional e histológica del riñón, que es un ovillo de capilares, que es el encargado de la ultrafiltración del plasma para formar en última instancia la orina, ¿sí? Y él está acompañado luego por una serie de túbulos, túbulo contorneado proximal, asas de Herle, túbulos colectores y distales y demás, que van a terminar formando después la vía urinaria. Y todo esto, glomérulos y túbulos, contenido en un intersticio, ¿sí?, que es el tejido conectivo que lo sostiene, junto con los vasos sanguíneos. ¿Por qué les digo esto? Les menciono porque es importante siempre, nosotros siempre en toda biopsia renal tenemos que evaluar estos 4 componentes para hacer un diagnóstico adecuado: glomérulos, túbulos, intersticio y los vasos sanguíneos. Y en todas estas estructuras nosotros vamos a poder ver diferentes alteraciones, depósitos de complejos inmunes, que a nivel glomerular pueden estar a nivel subendotelial o mesangial, activación de células renales, infiltración de leucocitos, todo esto después lo vamos a ver en las diferentes clases de nefritis lúpica, proliferación de células endoteliales, daño de la barrera de filtración y demás a nivel glomerular. Y a nivel tubular también puede haber depósitos de complejos inmunes, activación del complemento, reclutación de leucocitos, fibrosis y atrofia tubular, etc. Y así también a nivel vascular. Entonces acá podemos ver esta imagen del triángulo invertido, nos señala más o menos las etapas del síndrome en las que se puede encontrar un paciente. Entonces, en primera instancia, lo que yo les comentaba, esta combinación desafortunada de variantes genéticas
que va a tener el paciente, porque cada uno tiene, de todos esos genes que les mencioné, cada paciente va a tener una combinación particular, por eso no todos manifiestan todos los síntomas ni de la misma forma, ¿sí? Entonces, todo lo que va a promover en un principio la pérdida de la tolerancia inmunitaria de la que hablábamos. En ese momento, cuando el paciente tiene una pérdida de la tolerancia, no va a haber síntomas, pero sí ya van a aparecer en sangre estos anticuerpos, ¿sí? Los anagenéricos que habíamos dicho, y los anti-ADN doble cadena, siempre son tipo inmunoglobulina G. En un siguiente paso, cuando el paciente queda expuesto a algún desencadenante adicional, sea hormonal, infeccioso o demás, se produce la expansión de linfocitos autorreactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, ya van a aparecer síntomas, ¿sí? Entonces se va a activar la autoinmunidad celular y humoral y van a aparecer síntomas en un principio inespecíficos como fiebre, fatiga y artralgias. Por eso ustedes imaginarán que con esos síntomas uno todavía no puede hacer un diagnóstico específico, ¿no? Y ya en un tiempo siguiente, con daños de variantes genéticas adicionales, se va a promover una activación de clones más específicos y bueno, una susceptibilidad de órganos que va a llevar a una actividad autoinmunitaria persistente y es lo que en última instancia determina el daño de órgano blanco, ¿sí? Que en el caso del riñón, casi el 70% de los pacientes con lupus en algún momento de su evolución van a tener daño renal, y ese daño renal, en un porcentaje también alto, dentro de los 5 años del diagnóstico pueden llegar a enfermedad renal crónica. Por eso es tan importante estudiarla y tenerlo controlado y hacer un correcto tratamiento. Entonces, dentro del riñón, acá en este esquemita, les voy a señalar un poco las estructuras que tenemos que tener en cuenta. Yo les decía que el glomérulo es un ovillo de capilares, ¿sí? que se encarga de hacer la ultrafiltración del plasma. Entonces, en este esquema podemos ver graficado justamente un capilar glomerular, ¿sí? En donde esta célula azul es una célula mesangial, es la que hace de soporte a todos los capilares, y de ella se va a desprender, entonces, el capilar, que es una estructura súper especializada, que está formada por tres barreras, por así decirlo. La primera es esta célula roja, ¿sí? Que es la célula endotelial, que está hacia la luz glomerular, y que es fenestrado, para permitir justamente la filtración, por eso lo ven como puntos discontinuos. Por debajo del endotelio, de la célula endotelial, tenemos la membrana basal glomerular, que es esta que le voy señalando de forma continua con negro, ¿sí? Y por fuera de la membrana basal glomerular tenemos esta célula altamente específica, que es el podocito, que se encuentra hacia el espacio urinario, que es el que en última instancia va a determinar con mucha especificidad esta barrera de diafragma, ¿sí? Que no va a permitir el paso de sustancias que no queremos que se nos escapen de la sangre, ¿sí? Entonces, de acuerdo al lugar a donde se depositan los complejos autoinmunes de los que habíamos estado hablando, va a ser la clase de nefritis lúpica. Si los depósitos se localizan a este nivel, a nivel mesangial, la nefritis puede ser clase 1 o 2, ya lo vamos a ver mejor en un ratito. Si se depositan a nivel subendotelial, es decir, entre el endotelio y la membrana basal glomerular, a este nivel, puede ser de clase 3 o 4, mientras si se depositan a nivel subepitelial, es decir, entre el podocito y la membrana basal glomerular, vamos a tener una nefritis lúpica de clase 5. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, lo tenemos que conocer porque para hacer un diagnóstico apropiado, sí o sí vamos a tener que hacer en algún momento de la evolución, si aparecen síntomas que lo requieran, una biopsia renal. Bueno, entonces, acá les voy a mostrar ejemplos de cada una de las clases, entonces, de nefritis lúpica. Esta clasificación que se usa actualmente y hace bastante tiempo ya, es la clasificación de la ISN-RPS, que es la Sociedad de Nefrología y la Sociedad de Patología Renal, en donde en el 2004 se han reunido muchos expertos en el tema, nefrólogos, patólogos y reumatólogos, y han convenido una serie de parámetros para hablar todos en el mismo idioma, para saber qué clase es cada tipo, ¿no? Entonces, en la clase 1, que se llama mesangial mínima, tenemos una mínima alteración a nivel del mesangio, inclusive hace unos años se decía que era ópticamente normal. Entonces vamos a ver
la óptica es normal, la microscopía óptica es normal, y en la electrónica podemos llegar a ver algunos depósitos, pero siempre a nivel mesangial, son pocos. Eso se llama mesangial mínimo. La clase 2 ya es la proliferativa mesangial, es decir, ya tenemos una proliferación de células y de matriz mesangial, como pueden ver acá, todo lo que les voy hablando con el cursor es la matriz con una hipercelularidad mesangial, y los depósitos van a seguir depositándose allí, pero en mayor grado. Como vemos acá en el esquema, ¿sí? Estas áreas negras son los depósitos que están localizados a nivel mesangial. Ya en las clases 3 y 4, vamos a tener un depósito de complejos a nivel subendotelial. La diferencia entre la 3 y la 4 es la extensión. La clase 3 va a afectar al menos del 50% de los glomérulos, mientras que la clase 4, más del 50% de los glomérulos van a estar comprometidos. Y bueno, les recuerdo que la clase 4 es la más grave y lamentablemente el tipo más frecuente también de nefritis lúpica que se suelen ver en las biopsias. Entonces, bueno, ya va a haber lesiones de actividad, ustedes acá ya ven un área, bueno, de esclerosis segmentaria, hay mayor hipercelularidad, vamos a ver entonces a nivel tanto de la electrónica como de la fluorescencia, el depósito de complejos inmunes a nivel subendotelial, ¿sí? Recordemos que dijimos que la célula endotelial y la membrana basal a este nivel, y esto también va a traer una infiltración de células inflamatorias que están graficadas con esta célula verde que sería un neutrófilo. La 4 entonces lo mismo, pero en mayor extensión. Después esta sería entonces la proliferativa focal, proliferativa difusa. La 5 es la membranosa, se llama membranosa porque los depósitos el depósito a nivel de subepitelial, por debajo del podocito, entre el podocito y la membrana basal glomerular, terminan engrosando la pared del capilar, como podemos ver acá. Ven que las paredes están mucho más gruesas que en los ejemplos anteriores, ¿sí? Eso sería una clase 5 pura, si solamente están a nivel subepitelial. Ahora también puede haber combinaciones de clase 5 con 3 o 4. Se puede hacer 3 o 4 más 5, en el caso de que estén los subepiteliales, más subendoteliales, y también puede haber mesangiales. Y la última, que es la clase 6, que se llama esclerosante avanzada, porque, como ustedes pueden ver acá, más del 90% de los glomérulos sufren esclerosis completa, es decir, el glomérulo es una cicatriz, obviamente no es funcionante, y eso ya se correlaciona con una enfermedad renal crónica. Insuficiencia renal, obviamente. Bueno, vamos un poquito entonces a lo que es la autofagia. Este tipo de... La autofagia son todos es aquel proceso por el cual los componentes celulares se degradan por acción de los lisosomas y se devuelven al citosol para su reutilización. Es un proceso catabólico que hacen todas las células, en el cual se producen en condiciones normales, está asociada tanto a la normalidad, pero también dentro de procesos patológicos se ha visto que se puede alterar este proceso, y de ahí la importancia que le damos nosotros, ¿no? Hay 3 tipos de autofagia, de ahora en más la que hablemos nosotros va a ser la macroautofagia, que básicamente se trata de la formación de una estructura de doble membrana que engloba el contenido citosólico a degradar, ¿sí? Y después, una vez que madura, se fusiona con el lisosoma, se forma el autolisosoma y el contenido se degrada. Ya lo vamos a ver en mejor detalle después. Y tenemos otros 2 tipos, que son la mediada por chaperonas, en la cual en la pared del lisosoma se inserta una proteína transportadora, que lo que va a hacer es transportar aquellos sustratos que se quieran degradar hacia el interior del lisosoma. Y la microautofagia sería por formación de una pequeña invaginación en la pared del lisosoma que engulle este contenido citosólico y también va a ser degradado por el citosoma, o sea, por el lisosoma, perdón. Entonces, en última instancia, los 3 tipos lo que hacen es degradar contenido celular, ¿sí? En el lisosoma y devolverlo al citosol para que sea reutilizado. Es decir, que es un proceso de reciclaje que utiliza la célula en condiciones normales, pero que va a aumentar mucho en condiciones de estrés, como por ejemplo, en carencia de nutrientes, es decir, si sometemos a la célula a inanición,
o si las sometemos a hipoxia, es decir, a una caída de los niveles de oxígeno, o inclusive algunos fármacos también pueden inducir y exacerbar este proceso. Bueno, la macroautofagia, que dijimos que nos íbamos a basar en ella fundamentalmente, es la más compleja porque en ella intervienen una serie de proteínas que van a actuar en sucesivos pasos, y todo esto se tiene que producir en esos pasos justamente para ser realizada de forma correcta. El primer paso es la inducción y nucleación, en la cual va a haber un complejo, que es el complejo ULK1 y 2, ¿sí? Que se tiene que activar, primero por una vía que se llama mTOR, que en condiciones normales inhibe la autofagia. Cuando la célula detecta que hay alguna causa estresante, libera esa inhibición y va a activar a estas proteínas de tipo ubiquitina. Y lo que hace este complejo es activar después todas las proteínas que se van a regular, después río abajo, se regulan por fosforilación de fosforilación. Entonces lo que hace la ULK es activar por fosforilación a una de las proteínas que a nosotros nos interesa mucho, que es la beclina 1. Una vez activada la beclina 1, sigue la cascada de eventos que van a determinar que se unan, como dice acá en esa parte, las proteínas ATG 12, 5 y 16. Vamos a ver varias veces lo que son estas proteínas ATG, que son proteínas sintetizadas por los genes ATG. Los genes ATG son los genes relacionados a autofagia que se han descubierto en la década de los 90, se descubrieron en un primer momento en levaduras, y bueno, después sus homólogos en células eucariotas, células animales y también vegetales, y por ahí, bueno, tienen nombres ya específicos, por ejemplo, la beclina 1 en realidad sería la TG6, bueno, lo vamos a seguir viendo entonces. Una vez que se une a la membrana, ¿qué es lo que se va a hacer? Se activan membranas para formar el fagóforo, ¿sí? El fagóforo es una parte de membrana que puede provenir del retículo endoplasmático rugoso, de mitocondrias, del aparato de Golgi o inclusive de la membrana plasmática. El próximo paso es la elongación, es decir, esta membrana tiene que ir sumando fragmentos de otras membranas para ir agrandándose e ir incorporando el contenido citosólico a degradar. El paso siguiente es justamente cerrar este fagóforo para formar el autofagosoma maduro, esta estructura que podemos ver acá. Ese paso se va a lograr específicamente con la inserción a la membrana del autofagosoma de esta molécula tan importante que es la LC3, que la vemos acá en color fucsia, ¿sí? Sobre todo, en particular, la isoforma 2 de la LC3 es la que se tiene que unir a la membrana del fagóforo para que éste pueda madurar. Una vez que el autofagosoma está maduro, se desprende la LC3, la TG6, la TG5, la TG16, y el autofagosoma ya queda libre, maduro, pero ya desnudo, para poder luego fusionarse se puede fusionar primero con un endosoma y formar un anfisoma, pero en última instancia el objetivo del autofagosoma maduro es fusionarse con el lisosoma, ¿sí? Entonces, se unen autofagosoma con lisosoma y se termina, en la etapa de fusión, se termina formando el autolisosoma, ¿sí? Y obviamente ya con el contenido de las enzimas hidrolíticas lisosomales se va a producir la degradación del contenido, obviamente a degradar, y la liberación hacia el citoplasma para poder ser reutilizado por la célula, que es en última instancia lo que la célula necesita. Bueno, ¿cómo interviene? ¿Qué papel tiene la macroautofagia en diferentes enfermedades? Bueno, es distinto en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el envejecimiento se ha visto que aumenta la remoción de las proteínas degradadas. En enfermedades infecciosas favorecen a la inmunidad innata, ¿sí? Porque remueve patógenos a través del secuestro de los patógenos en las vacuolas autofágicas. También participa en enfermedades de almacenamiento lisosomal, aumentando la remoción de los componentes lisosomales, como el colesterol y los ácidos grasos. También en enfermedades neurodegenerativas aumenta la remoción de las neuronas que comienzan a agregar estas proteínas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer,
Por su parte, en diabetes y obesidad se ha visto que disminuye la adiposidad y la resistencia a la insulina, mientras que en el cáncer es un poco más complejo porque se ha visto que en ciertas etapas, durante los estadios iniciales, en realidad acá la flecha está al revés, porque inhibe el crecimiento de las células tumorales en etapas iniciales, mientras que en etapas tardías aumenta el crecimiento. ¿Sí? Antes de o sea, ya cuando el tumor está bien formado, y en la tumorigénesis, antes de la angiogénesis, en realidad lo favorece. ¿Sí? Bueno, entonces, con todo esto nosotros vimos la importancia entonces que tiene la autofagia en muchas patologías, y vamos a ver un poquito cómo la podemos estudiar, ¿sí? Con diversas técnicas. Entonces, como para ver una visión general de la macroautofagia, en esta imagen, en la primera, en la imagen A, podemos ver una imagen de microscopía electrónica, en la cual, bueno, recordarles que en realidad la autofagia se ha descubierto a través de la microscopía electrónica, o sea, fue morfológico, siempre lo primero que se vio durante muchos años, muchos investigadores observaron estructuras que a ellos les parecían que eran organelas, envueltas en estructuras de doble membrana, pero en un principio no sabían ni cómo se formaba la membrana, ni de qué se trataba ese proceso, pero fue la forma en que comenzaron a ver a la autofagia. Hasta que, bueno, le pusieron este nombre, ¿sí? De autofagia, y bueno, sigue siendo muy útil para evaluarla, ¿no? Entonces en esta imagen podemos ver a una célula tumoral de cáncer de mama humana, la cual ha sido sometida, además del estrés que ya tiene por el propio cáncer, ha sido sometida a hipoxia. Y esto produce una serie produce un tipo de autofagia específica llamada mitofagia, es decir, la autofagia de las mitocondrias. Entonces acá señalados con las flechas podemos ver las mitocondrias, que son estas estructuras más densas, rodeadas por estos compartimentos de doble membrana. Lo mismo en esta otra imagen, ¿sí? Serían mitocondrias rodeadas por doble membrana, y lo mismo en esta otra. Pero bueno, la microscopía electrónica es súper útil y nos ayuda a hacer un análisis, sobre todo cualitativo, para ver el número, el tamaño y la localización de estas vacuolas autofágicas, pero en realidad no podemos evaluar con ella sola, no podemos evaluar el flujo autofágico de todas las proteínas que intervienen en este proceso. Por eso se estudia siempre, también para medir la autofagia, a través de Western blot, ¿sí? Entonces, y siendo la LC3, que yo les comentaba antes, tan importante para la formación del autofagosoma maduro, bueno, se evalúa entonces el flujo autofágico sobre todo de la isoforma 3, de la LC3-2, y se ve que en las células de por sí, en las células cancerígenas, si a esta célula va a estar aumentada, si a esta célula se la somete a un estrés como carencia de nutrientes, va a aumentar más su expresión, y a su vez también se las puede cultivar a las células, después a ver por Western blot, en presencia o ausencia de vanfilomicina. ¿Qué es la vanfilomicina? Es un inhibidor de las enzimas lisosomales. Entonces lo que uno hace es, al inhibir, lo que hace es inhibir la bomba de protones que se encuentra en la membrana del lisosoma. Entonces, al inhibir esto, al fusionarse con el autofagosoma y formarse el autofagolisosoma, no se degrada la LC3 del autofagolisosoma y se expresa. Podemos ver que se expresa en mayor cantidad con esa expresión. Entonces, también lo podemos ver por inmunofluorescencia, ¿sí? Por puntos positivos para LC3. En esta primera imagen vamos a ver la célula que sería sin la inanición y sin la vanfilomicina, pero bueno, ya con el cáncer es un parámetro suficiente como para sufrir autofagia, se ven algunos puntitos positivos para el S3. Esos mismos cultivos celulares después fueron sometidos a inanición, ¿sí? Y ya se ve una mayor marcación de LC3, y si a esas mismas células se las somete a este inhibidor de vanfilomicina, ¿sí? Y al no haber degradación del autofagolisosoma, vamos a ver que la expresión es aún mucho mayor. Entonces, de esta forma sí podemos asegurar de forma cuantitativa que el flujo macroautofágico está incrementado en esas situaciones.
En estas otras imágenes podemos ver imágenes de microscopía electrónica de autofagosomas, ¿sí? En la primera, de la izquierda, tenemos un autofagosoma maduro, ¿sí? Vemos las dos membranas limitantes, la interna que les voy señalando acá, y la externa por fuera. Y en su interior, ribosomas conservados, ¿sí? Esto sería entonces una imagen de un autofagosoma maduro. Acá tenemos estas imágenes más electrodensas, que serían los lisosomas, con los cuales después se fusionarían, y con el número 2 sería otro autofagosoma, pero acá ya los ribosomas son un poquito más degradados con esta electrodensidad característica. Mientras que en la imagen de la derecha, vamos a ver, señalado con número 1, también tenemos autofagosomas, ¿sí? En esta nos está señalando con la flecha negra la membrana limitante de esta estructura, lo mismo que en esta podemos ver que en esta de la derecha las membranas limitantes internas y externas están más separadas, y en estas están un poco más juntas, pero los dos son autofagosomas que están engullendo estas partes de citosol. Y lo que podemos ver arriba, en realidad, son estructuras o imágenes que nos pueden hacer confundir, y podemos pensar que son autofagosomas, pero en realidad si uno presta atención puede observar que la organela del medio sería una mitocondria, y por fuera está rodeada por retículo endoplásmico rugoso, porque si nosotros vemos en esta imagen a mayor aumento, vemos que este retículo está rodeado por ribosomas, mientras que las membranas limitantes de los autofagosomas no tienen ribosomas, ¿sí? Entonces, estas dos imágenes sí son autofagosomas, mientras que estas son simplemente mitocondrias rodeadas por retículo endoplásmico. Es importante hacer esa salvedad para no confundir estructuras. Bueno, en estas otras imágenes podemos ver también mediante microscopía electrónica vesículas autofágicas. En la primera imagen A vemos estos cuerpos densos, en un principio les llamaban cuerpos densos, con una estructura que podría ser una mitocondria en su interior, así como la imagen B, también tenemos estos cuerpos densos con varias mitocondrias, ¿sí?, en su interior, como acá. Mientras que en las imágenes C y D podemos ver vesículas autofágicas tempranas y tardías. En esta, ¿a qué le llamamos vesícula? En realidad hay una diferencia en la electrodensidad de las estructuras que nos permite diferenciar una vesícula autofágica temprana de una tardía. La vesícula autofágica temprana sería el autofagosoma, que tiene el contenido citosólico a degradar, pero tiene la misma electrodensidad que el citosol, porque todavía no fue degradado, y en general uno puede ver que está rodeado por doble membrana. En cambio, las tardías, que ya fueron fusionadas con el lisosoma, es decir, la tardía sería un autofago lisosoma, ya vemos actividad enzimática, por lo tanto va a haber mayor electrodensidad, y la membrana ya va a ser única, no doble, porque la interna ya fue degradada mediante las enzimas, ¿no? Entonces, en la imagen C podemos ver que esta sería un autofagosoma que en su interior tiene fragmentos de retículo endoplásmico, mientras que en la imagen A de abajo tenemos otro autofagosoma, pero que estaría teniendo una mitocondria en su interior. Mientras que en la imagen D ya vemos vesículas autofágicas tardías, ¿sí? Fíjense ustedes estas áreas de mayor electrodensidad que serían por esta actividad enzimática que ya ha sucedido, ¿no?, en la vesícula tardía, como decía recién. Acá podemos ver la primera microfotografía electrónica de un fagóforo que fue publicado. Recordemos que antes de formarse el autofagosoma propiamente dicho, estas estructuras de membrana que se van activando y que se van sumando para formar el autofagosoma se llaman fagóforos, ¿sí? Entonces podemos ver estas cisternas que forman una hendidura para comenzar a introducir en su interior la parte de citosol a degradar, ¿sí? Y acá vemos, sí, un autofagosoma ya formado, y más arriba también otro autofagosoma. Y en la imagen de abajo es un esquema, ¿sí?, que nos está mostrando justamente esta forma de la membrana limitante, cómo se va formando, cómo el fagóforo va tomando forma para terminar formando el autofagosoma propiamente dicho. Otra técnica por la cual podemos estudiar todo el flujo autofágico es identificar los compartimentos mediante inmunocitoquímica ultraestructural. Y en esta imagen podemos ver
dos tipos de vesículas, ¿sí? Esta inicial sería la vacuola autofágica inicial, y la de la derecha una vacuola autofágica tardía, en la que se ha marcado a la anhidrasa carbónica con partículas de oro, ¿sí? Entonces podemos ver cómo la vacuola autofágica inicial tiene actividad en anhidrasa carbónica, mientras que la vacuola autofágica tardía ya fue degradada. En esta siguiente imagen también podemos ver la inmunolocalización ultraestructural de LS3 en la imagen A y de LAMP1 en la imagen B, ¿sí? En autofagosomas de células mitóticas. Y podemos ver cómo vemos positividad para esta marcación, para estas moléculas, tanto en la membrana interna, en el lado interno de la membrana, como en el lado externo. Tanto en esta imagen como en esta otra. Vemos una marcación entonces en el lado interno de la membrana y también marcación del lado externo. LAMP1, no recuerdo si se lo dije, es una molécula que se va a encontrar en la membrana del lisosoma, ¿sí? Y es una de las que permite la fusión del lisosoma con el autofagosoma para formar el autofago lisosoma. Por eso también es tan importante su marcación para saber que se produjo la fusión. Otra técnica que también podemos utilizar es el CLEM, ¿sí? la microscopía de correlación, en la cual podemos ver, en este caso, en la primera imagen A, vemos una imagen de inmunofluorescencia de células GILA que fueron marcadas para LS3, ¿sí? Y en la imagen a mayor aumento podemos ver estas vesículas autofágicas positivas para LS3. Entonces, a la microscopía de correlación lo que hacemos es ver esta misma célula, marcada con un asterisco, que vimos en la fluorescencia, la vamos a ver luego en la microscopía electrónica, que es esta misma que vemos acá. Si vemos luego a mayor aumento, ese mismo sector que nos mostraba las vacuolas positivas para LS3 a la fluorescencia, podemos ver a la electrónica que están rodeadas por una única membrana. Y por último, otra de las técnicas que se pueden utilizar es la tomografía electrónica en 3D. Recordemos que la microscopía electrónica de transmisión convencional utiliza cortes muy finos, ¿sí? De aproximadamente 90 nanómetros en promedio. Obviamente es muy útil para estudiar todos los componentes celulares, organelas y sus relaciones, pero no siempre se pueden ver mucho las relaciones entre ellos, o sea, es algo más cualitativo. Entonces lo que se hace con la microscopía, con la tomografía electrónica son cortes más gruesos, utiliza cortes más gruesos de entre 200 y 500 nanómetros, y después lo que se hace dentro del microscopio es rotar el corte en más o menos 70 grados en dos ejes para tomar imágenes en muchos niveles, y después esas imágenes procesarlas con un software de tal manera que se vea de diferentes ángulos, y poder proyectar estas imágenes 3D como podemos ver acá, en la cual vemos un fagóforo, ¿sí? Que sería la estructura verde, y la íntima relación que tiene con la parte roja, que sería un retículo endoplásmico, ¿sí? Fundamentalmente esto nos permite ver las íntimas conexiones que pueda haber entre estas dos estructuras membranosas, el fagóforo y el retículo endoplásmico, que obviamente es muy difícil verlo con la microscopía electrónica convencional, porque también el corte es tan delgado que por ahí depende del nivel en donde uno corte, y es mucho más difícil encontrar este tipo de relación. Entonces, bueno, todo esto para mostrarles la importancia que tiene la autofagia en la patogénesis de muchas patologías, pero nosotros vimos que específicamente en lo que es lupus no está estudiada, al menos en lo que es patología renal lúpica no está estudiada, pero sí hemos encontrado antecedentes de estudios de autofagia en otras patologías renales. Por ejemplo, hemos visto estudios que se han visto que en pacientes con nefropatía por IgA, en niños específicamente que tenían nefropatía por IgA, el 50% de esos niños tenían autofagia de podocitos en sus riñones, y eso se asociaba a un diagnóstico histopatológico mucho más agresivo y por ende con un peor pronóstico. También vimos en otros estudios que se estudiaba nefropatía membranosa, que se veía más autofagosomas positivos para el S3, así como en un estudio experimental en los cuales
los povocitos eran deficientes para la ATG5, que es una de estas proteínas que actúa la macroautofagia. Los ratones después quedaban muy susceptibles a tener diferentes tipos de glomerulosclerosis, sobre todo de glomerulonefritis, sobre todo la glomerulosclerosis focal y segmentaria, así como también en algunos modelos de obstrucción ureteral se vio que estaba activada esta vía de la mTOR, que hablábamos que es la principal inductora, o la que se tiene que desinhibir para que comience el proceso autofágico. Por lo cual pudimos ver y considerar que el mecanismo macroautofágico se encuentra incrementado en pacientes que tienen un marcado estado proteinúrico, es decir, en pacientes que están perdiendo muchas proteínas por orina, como manifestación de patología renal. Por lo cual, en mi proyecto de tesis, la hipótesis que planteamos es que la macroautofagia en la nefritis lúpica sería uno de los mecanismos involucrados en la generación de la diversidad histomorfológica de esta enfermedad autoinmune, condicionando de esta manera la supervivencia del órgano a largo plazo. Y nos propusimos como objetivo general evaluar la presencia del mecanismo de macroautofagia en los diversos compartimentos renales, en un modelo experimental de nefritis lúpica y también en diversas clases de afección lúpica glomerular observadas en la población humana. De manera que, en cuanto a materiales y métodos, tenemos, por una parte, el modelo experimental básico, en el cual estudiamos ratones knockout para galectina 3, que son ratoncitos que van a desarrollar, por esta deficiencia de galectina, a los 8 meses de edad, una nefritis simil lupus, y todos los anticuerpos de los que hablamos, los antinucleares, los anti-OCM y los anti-ADN, están muy bien delimitados, están muy bien marcados como aumentan, y como control ratones de la cepa B6, obviamente también de ambos sexos, de 8 meses de edad. Y por otra parte, el modelo de investigación clínico, en el cual proyectamos más o menos tener unas 90 biopsias renales de un sanatorio conocido acá de Córdoba, que es el Sanatorio Allende, en el cual vamos a tomar las biopsias desde enero del 2016 hasta junio del 2019, ¿sí?, de pacientes adultos de ambos sexos, que se realicen por primera vez una biopsia, obviamente con el diagnóstico de lupus, ¿no? Por lo cual es un diseño observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo, tomando como criterios de inclusión pacientes lúpicos que tengan biopsias óptimas para poder realizar el diagnóstico de nefritis. Y estas muestras las estudiaríamos con microscopía electrónica de transmisión, y también vamos a estudiar la expresión de proteínas que más nos interesan en toda esta cascada autofágica, de CLINA1 y LS3, a través de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y también inmunocitoquímica ultraestructural. Bueno, acá mostrarles un poquito los resultados preliminares que hemos tenido en biopsias renales humanas, ¿sí? Recordemos entonces la nefritis lúpica clase 1, en la que prácticamente los glomérulos son normales en la óptica, pero podemos comenzar a ver depósitos a nivel mesangial. Acá vemos membrana basal glomerular, ¿sí? Vemos bien la microscopía óptica. Este sería la luz del capilar, este sería citoplasma de la célula endotelial, y por fuera el espacio urinario con estas proyecciones de los povocitos. ¿Se acuerdan que les nombré que tenían estas patitas? Que son las que terminan formando este diafragma, que es tan importante para impedir la pérdida de proteínas desde el espacio, desde la luz capilar hacia el espacio urinario. Y acá, a mayor aumento, podemos ver una estructura que podría corresponderse con una vacuola autofágica, ¿sí?, conteniendo en su interior alguna organela. Aclaro que son resultados preliminares, entonces que obviamente los tenemos que corroborar de alguna forma cuantitativa, como para poder asegurar que realmente se trate de eso, ¿no?, como inmunofluorescencia e inmunocitoquímica. En esta otra tendríamos una nefritis lúpica clase 2. Recordemos que en la clase 2 vamos a tener depósitos a nivel mesangial. Estas áreas más electrodensas que ustedes pueden ver acá son precisamente estos depósitos de tipo complejo inmune a nivel mesangial, como este acá también. Acá les voy señalando la membrana basal glomerular, ¿sí? Esto sería citoplasma de célula endotelial,
y hacia afuera este sería el citoplasma del podocito. Y la imagen a mayor aumento también nos permite observar estas estructuras que probablemente sean vacuolas autofágicas. Acá ya tendríamos una nefritis lúpica clase 4. Recuerden que les he comentado que en la clase 4 vamos a tener depósitos a nivel subendotelial. Esto que les voy marcando a este nivel sería la membrana basal, ¿sí? Por dentro de la membrana basal, recuerdan que teníamos la célula endotelial, y los depósitos se van a localizar justamente entre la membrana basal y el endotelio, por eso son subendoteliales, ¿sí? Lo mismo a este nivel, ¿sí? Tenemos membrana basal y por debajo los depósitos. Y a mayor aumento lo mismo, tenemos esta estructura, en este caso rodeada por una membrana simple, pero teniendo contenido citosólico en su interior. Y en esta imagen de microscopía óptica podemos ver cómo está engrosado a este nivel la membrana basal, que es justamente también por el depósito de estos complejos a ese nivel, y acá podemos ver cómo se van formando estos trombos hialinos, que son característicamente en la óptica y que nosotros los correlacionamos al ver en la electrónica en esa localización subendotélica. Otro ejemplo, entonces, de nefritis lúpica clase 4, ¿sí? Acá tenemos la luz del capilar glomerular, este sería citosol del citoplasma de la célula endotelial, esto sería membrana basal glomerular, ¿sí? Y hacia afuera el podocito, y acá hay depósitos subendoteliales y también subepiteliales. Recuerden que les había comentado que puede haber una combinación de clase 4 con 5. Esta imagen de óptica podemos ver cómo se forma toda esta estructura, que ustedes pueden ver más clarito, esto es una coloración de paz. Toda esta estructura es una semiluna, es una de los tipos de proliferación celular que podemos ver tanto en la clase 3 como la 4, y bueno, que nos indica actividad de la enfermedad. Y a la imagen a mayor aumento también, nuevamente, esta estructura rodeada por membranas que se podría corresponder con una vacuola autofágica. Acá ya vemos una clase 5, si usted recuerda, en la clase 5 teníamos los depósitos subepiteliales, es decir, entre la membrana basal y el podocito. Entonces, a nivel de la coloración de paz, de la óptica, podemos ver cómo, ya a este nivel, podemos ver cómo las membranas están engrosadas, ¿sí? Vemos un engrosamiento de la membrana basal, y ya con esta imagen de la óptica, nos podemos imaginar lo que vamos a encontrar en la electrónica. Cuando vemos la imagen a la electrónica, tenemos la membrana basal y este gran depósito subepitelial, ¿sí? Acá tenemos el citoplasma del podocito y el complejo situado entre él y la membrana basal. Y a gran aumento, de vuelta, tenemos estas estructuras, ¿sí? Que podrían corresponderse con vacuolas autofágicas. Esta también es clase 5, podemos ver en esta coloración de paz muy claramente cómo están engrosadas las membranas, ¿sí? A este nivel también, con cierta también expansión del mesángel, y a nivel de la ultraestructura entonces vemos la membrana basal glomerular, y tenemos estos depósitos también subendoteliales, o sea, también sería 5 más 4, y de vuelta a gran aumento estas estructuras que podrían corresponderse a vacuolas autofágicas. Bueno, en esta lo mismo, ¿sí? Tenemos acá, seguimos con la membrana basal glomerular, hacia el interior, esto sería un núcleo de una célula endotelial, hacia la luz del capilar. Acá también, esto sería la parte del espacio urinario, ¿sí? Acá vemos el endotelio, bastante tumefacto y bastante engrosado la célula endotelial a este nivel, y de vuelta estas estructuras que podemos reconocer que podrían ser vacuolas autónomas. De manera que, como conclusión, bueno, podemos decir que los avances de la microscopía electrónica de transmisión han sido fundamentales, tanto para el descubrimiento de la autofagia como proceso, como para lograr nuevos niveles de comprensión de este mecanismo. Los nuevos métodos de microscopía de fluorescencia, junto con las técnicas de genética molecular y de bioquímica, se han convertido en los principales enfoques luego del descubrimiento de los genes ATG en la década de los 90, también que la visualización de las estructuras relacionadas con la autofagia y la observación de sus relaciones espaciales exactas con otros componentes subcelulares
hace tanto de la microscopía electrónica convencional como de las nuevas técnicas 3D, técnicas indispensables. Además, las técnicas de inmunocitoquímica ultraestructural son cada vez más importantes para revelar los roles de varios de los componentes proteicos de esta maquinaria autofágica, especialmente en relación con estructuras membranosas que solo se pueden localizar de manera fehaciente a través de la microscopía electrónica de transmisión. De esta manera nos queda claro que la microscopía electrónica seguirá siendo un método crucial en este campo de las ciencias de la vida. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Erika. Súper interesante y completo. Mucho trabajo experimental, ¿no? Y la combinación de las técnicas que has usado, muy buena, ¿verdad? No sé, ¿hay preguntas? O si no empiezo, voy empezando yo. Sí. Hay unos cuantos felicitaciones. Dice, bueno, Manuel dice, muy interesante, los pacientes que tienen nefritis lúpica pueden tener una vida más o menos normal. Pregunta. Sí, es pregunta. ¿Los pacientes que tienen nefritis lúpica pueden tener una vida más o menos normal? Sí, en realidad hay que siempre controlar, hay que ver qué grado de actividad tienen, de acuerdo a la clase de nefritis lúpica que yo mencionaba. Por ejemplo, una clase 1 o 2 se puede manifestar con una ligera proteinuria o hematuria, o inclusive ser asintomático en una clase 1. Ya en las clases 3 y 4, que son las más graves, con mucho más actividad, ya van a tener un sedimento urinario activo, inclusive algún grado de insuficiencia renal aguda. En la clase 5 un síndrome nefrótico, es decir, una pérdida masiva de proteínas por orina, y una 6, bueno, ya es una insuficiencia renal terminal que requiere o diálisis o trasplante. Pero sí, siempre se puede controlar. Obviamente estas clases pueden, no es que de la 1 se pasa a la 2, de la 2 a la 3. Hay pacientes que desde el comienzo, desde la primera biopsia, se ve que tienen una clase 4, pero bueno, es importante justamente hacer la biopsia para saber en qué estadio está y saber cómo tratarlo, ¿sí? Con corticoides o con otro tipo de inmunosupresores que permitan, como yo decía, es una enfermedad que no se cura, pero se puede controlar, ¿sí? O sea, la actividad se puede reducir para que de esta forma el daño no continúe. Pero la vida sí, la vida lo puede hacer normalmente. Perfecto. Alicia Torres dice, muy buena la presentación, Erika, excelente las imágenes obtenidas por MET. Y pregunta, ¿qué marcadores de autofagia tienen pensado identificar? Vamos a utilizar Beclina 1 y LS3, fundamentalmente porque la LS3 es el marcador autofágico por excelencia en lo que es ya todo el curso de la autofagia, y también podemos llegar a utilizar la LAMP1, que es la que se une, esta proteína que mencioné en un momento, que está unida al lisosoma y es la que permite la última fusión entre autofagosoma y lisosoma para formar el autofago-lisosoma. Pero principalmente es Beclina 1 y LS3. Perfecto. Bueno, Silvina Galván dice hermoso trabajo, Marinés Mercado, gracias. Patricia Sarmiento también, muchas gracias Erika, muy interesante tu investigación, excelente explicación. María Julia Llanes, muy interesante exposición Erika, gracias por compartir tu trabajo. María Noel García dice, Erika, hermoso trabajo. En su hipótesis a clase más alta de nefritis se encontrarían exacerbada la autofagia. ¿Cómo? En su hipótesis, no sé bien si... a clase más alta de nefritis encontrás exacerbada la autofagia. Y esa es, digamos, la hipótesis. Claro, es lo que queremos ver. Nuestra hipótesis es que el proceso autofágico está involucrado en el desarrollo de las diferentes clases, pero no sabemos cómo. No sabemos si está aumentada o disminuida y cómo, en qué clase. Sabemos que hay algún tipo de participación, pero no si es en más o en menos y en cómo esto afecta la evolución, digamos. Perfecto, dice, por el Facebook también tenemos una pregunta, dicen, ¿qué otras enfermedades pueden estar presentes los anticuerpos? De Ana Barreira la pregunta.
los anticuerpos en general. Creo que era al principio de la charla que estabas hablando de los ganas, me parece. Sí, en realidad toda enfermedad autoinmune va a tener una determinada producción de autoanticuerpos, que dependiendo de la patología hay anticuerpos que son específicos. En el caso del lupus, como yo comentaba, estos ANA genéricos, que son anticuerpos antinucleares que pueden ser contra ADN, ARN o proteínas relacionadas al ADN como histonas u otro tipo de proteínas, son justamente, se llama genéricos porque son de cualquier célula y no son específicos y están presentes en el 100% de los pacientes con lupus, e inclusive pueden estar presentes en otras enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, el síndrome de Sjögren, u otras. Y después hay, sí, anticuerpos que son específicos, que en el caso del lupus los que son específicos son el anti-ADN doble cadena y el anti-SMIT, ¿sí? Esos son específicos de lupus, pero bueno, no son tan sensibles porque solamente la mitad de los pacientes pueden llegar a desarrollar, o sea que si no están presentes no quiere decir que no sea un lupus, pero después, según la enfermedad autoinmune, va a ser el tipo de anticuerpo que me indique esa enfermedad. Hay muchos. Con respecto a la tomografía que has mostrado, ¿eso lo han hecho ahí en su laboratorio? No, es una revisión de trabajos en donde vemos las distintas técnicas. No sé si yo no estoy escuchando ahora. Virginia, ¿me escuchás? Perfecto, Sí. no sabía si yo tenía problemas de audio. Bien, por el Facebook también, Ana Lucía, felicitaciones Erika, muy buena presentación. Silvina Gutiérrez, excelente presentación Erika. Cristina Maldonado también, me encantó Erika tu charla, éxito con la tesis. Y tengo otra pregunta más por acá por el Zoom, de Paula López, con respecto a las biopsias renales de pacientes, ¿van a realizar TEN o solo microscopía óptica? Y continúa, en el caso que piensen hacer TEN, ¿van a volver a incluir la muestra en resina? En realidad, en lo que es muestra experimental, sí, y las incluimos nosotros en las resinas y hacemos todas las técnicas de óptica, o sea, AEH, PAS, tricrómico, y después también vamos a ver la electrónica. En el caso de las muestras de pacientes, son muestras que ya han sido analizadas en el Sanatorio Allende, que es donde las vamos a obtener, por lo tanto la óptica ya está realizada, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es ir al informe ya hecho por el nefropatólogo de ese lugar, y obviamente recabar todos los datos, la edad, el sexo del paciente obviamente, y el tipo de nefritis lúpica. Y nosotros tenemos siempre toda biopsia que se hace en el Sanatorio Allende, nos llega a nosotros la electrónica, es decir, que nosotros en el centro contamos con la microscopía electrónica de todos esos casos. Por eso no es que los vamos a volver a incluir, sino que tenemos ya los datos de informes que se hacían en el mismo momento, en el caso de los pacientes. Muy bien, dice, bueno, excelente, muchas gracias, dice Paula. Bueno, ya no hay más preguntas, Virginia. Ya... Sí, creo que estamos muy bien. Y bueno, de nuevo muchísimas gracias por presentar y por tomarte el trabajo de hacer esa revisión y bueno, contarnos sobre el trabajo que tienes. Y bueno, muchas gracias también a las primeras presentadoras, que han estado fantástico el laboratorio como hemos mostrado, y a todos los que nos están acompañando, y la verdad que tenemos una muy buena participación, siempre y muchas preguntas, así que acuérdense que todo esto queda en la página, o en el Facebook, también en el YouTube, y bueno, y vamos a seguir, todavía nos faltan un poquito, 3 semanas más oradores todavía, pero bueno, un gusto porque hemos llegado a que todos los que querían presentar están mostrando su trabajo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.